El jardín de mi tía Remedios siempre huele igual en las reuniones de domingo, a carne asada, a perfume barato mezclado con sudor de mediodía y a esa particular atmósfera de competencia silenciosa que las familias grandes desarrollan durante décadas sin que nadie la declare oficialmente. Era el cumpleaños de mi abuela. 82 años. Había viajado desde Monterrey para estar ahí y llegué con una botella de vino que costó más de lo que nadie en esa mesa imaginaría, porque ese es el tipo de detalles que yo había dejado de explicar hace tiempo. Me senté en el extremo de la mesa larga que habían armado bajo el árbol de aguacate. A mi izquierda, dos primas que hablaban de precios de renta. Al frente, mi tía Remedios, que llevaba media hora describiendo el último logro de su hijo Gerardo, con la energía de quien lee un comunicado oficial. Gerardo había sido ascendido. Gerardo era ahora gerente de operaciones en una empresa de distribución. Gerardo tenía coche de la empresa, seguro, médico completo, y un título en la tarjeta de presentación que mi tía pronunciaba con una cadencia específica, separando las sílabas como si fueran monedas de oro. Yo escuché, comí, respondí cuando alguien me preguntó algo. Hice lo que llevo años haciendo en estas reuniones, estar presente sin ocupar demasiado espacio, que es una habilidad que se aprende cuando el espacio que uno ocupa no es el tipo que la familia sabe valorar. Fue mi abuela quien, sin mala intención y con la inocencia brutal de los 82 años, preguntó qué estaba haciendo yo últimamente. Antes de que pudiera responder, mi tía Remedios dijo, con una sonrisa que no era exactamente cruel, pero tampoco era exactamente amable. Pues lo de siempre, mamá. Ella con sus cositas independientes. Pausa calculada. No como Gerardo, que tiene un trabajo de verdad, con prestaciones y todo. Yo siempre digo que el trabajo formal es el trabajo serio. Lo otro es hobby, ¿verdad? Varias cabezas asintieron alrededor de la mesa. Mi madre, que estaba sentada 3 lugares más allá, miró su plato. Mi abuela sonrió sin entender del todo el subtexto. Mis primas siguieron hablando de rentas. Yo dije, qué bueno que a Gerardo le va bien. Y bebí un sorbo de agua. Eso fue todo lo que dije. Y eso era todo lo que iba a decir en ese momento. Porque hay verdades que necesitan contexto para ser útiles. Y el jardín de mi tía un domingo de cumpleaños no era el contexto correcto para ninguna de las verdades que yo cargaba. Lo que mi tía Remedios no sabía, lo que nadie en esa mesa sabía excepto mi contador y mis socios, era que la empresa de distribución donde Gerardo era gerente de operaciones era, desde hacía 14 meses, parte de mi red de proveedores certificados. Habíamos incorporado a Distribuidora Norte, que así se llamaba el lugar donde trabajaba mi primo, como proveedor de logística regional para 3 de mis marcas. Gerardo no lo sabía porque los contratos se manejaban a nivel corporativo, y el nombre de mi empresa, Holding, no era el mismo que el de las marcas que mi familia conocía vagamente, si es que las conocían. El mundo era más pequeño de lo que parecía, pero solo lo era si uno tenía el mapa completo. Yo tenía el mapa completo. Había construido ese mapa durante 11 años de trabajo que mi familia describía colectivamente como sus cositas independientes. Empecé con una marca de productos de cuidado personal que vendía en línea desde un departamento de 40 metros cuadrados, con capital propio que junté trabajando 3 años en una agencia de marketing donde aprendí todo lo que necesitaba aprender sobre posicionamiento y distribución. La marca funcionó. La escalé. Abrí una segunda línea, luego una tercera. Constituí el holding cuando las operaciones superaron cierto umbral y necesitaba estructura legal para proteger lo que había construido. En el momento del cumpleaños de mi abuela, el holding tenía 4 marcas activas, 16 empleados directos y un volumen de ventas anuales que habría sorprendido a cualquiera en esa mesa si yo hubiera elegido mencionarlo, lo cual no hacía nunca porque la información sin contexto solo genera envidia o incredulidad, y ninguna de las dos me interesaba. Gerardo había llegado a Distribuidora Norte por recomendación de mi tía, que conocía al dueño de la empresa. Eso era nepotismo funcional, el tipo que abunda y que nadie llama por su nombre porque es tan común que se confunde con el paisaje. Lo que yo había construido no tenía ese origen. Cada contrato, cada cliente, cada proveedor había llegado porque el producto era bueno y los términos eran serios. Eso no me hacía superior a Gerardo como persona. Sí hacía diferente la naturaleza de lo que cada quien había construido. El problema con Distribuidora Norte empezó 6 semanas después del cumpleaños de mi abuela, cuando el equipo de calidad de una de mis marcas, la línea de productos capilares que era la de mayor volumen, me envió un reporte de incidencias.
3 lotes habían llegado, con retraso, 2 con temperatura de almacenamiento fuera del rango especificado en el contrato y 1 con documentación de trazabilidad incompleta. No era la primera vez. Había habido un reporte menor 4 meses antes que se había resuelto con una llamada y un compromiso de mejora. Este segundo ciclo de incidencias era diferente en volumen y en patrón. Le pedí a mi directora de operaciones, Isabela, que iniciara el protocolo de revisión de proveedor. Era un proceso estándar, establecido en 1987 todos nuestros contratos, que implicaba una auditoría operativa formal y un periodo de observación de 30 días, durante el cual el proveedor debía demostrar corrección de las fallas documentadas. Si al final del periodo las métricas no estaban dentro del rango contractual, el contrato podía cancelarse con notificación de 15 días. Isabela conocía el proceso. Lo inició sin que yo tuviera que explicar nada más. La auditoría se programó para un martes. 2 personas de nuestro equipo visitaron las instalaciones de Distribuidora Norte con checklist y cámara. El reporte llegó 3 días después. Encontraron deficiencias en el sistema de control de temperatura, protocolos de documentación aplicados de manera inconsistente según el turno, y una discrepancia entre la capacidad declarada en el contrato y la capacidad operativa real durante periodos de alta demanda. Todo documentado, todo fotografiado, todo en el reporte que Isabela puso en mi escritorio el viernes por la mañana. Lo que Isabela no sabía era que el gerente de operaciones de Distribuidora Norte era el primo de su jefa. Yo no se lo había dicho porque no era información relevante para hacer su trabajo. Era información relevante solo para mí, y lo que me decía era que tenía que ser especialmente cuidadosa de que todo el proceso fuera impecablemente correcto, sin excepciones ni consideraciones especiales en ninguna dirección. Gerardo llamó a mi teléfono personal un lunes por la mañana, lo cual me indicó que alguien en mi Distribuidora Norte había conectado los puntos suficientes para encontrar mi número. Su voz tenía esa tensión específica de alguien que sabe que está en problemas, pero todavía no sabe exactamente cuántos. Sofía, oye, me acaban de decir que hay una auditoría de una de tus empresas en nuestra bodega. No sabía que tú eras... no sabía que había una relación. Hola, Gerardo. Sí, Distribuidora Norte es proveedor de una de mis líneas desde hace más de un año. Silencio. ¿Y la auditoría? Es un proceso estándar que iniciamos cuando hay incidencias documentadas. Está establecido en el contrato. Sofía, soy tu primo. Esperé un momento antes de responder. No para dramatizar, sino porque quería elegir las palabras correctamente. Lo sé. Y precisamente porque lo eres, quiero que entiendas que este proceso tiene que seguir su curso exactamente igual que seguiría con cualquier otro proveedor. Si lo manejo diferente por razones personales, no le estoy haciendo ningún favor ni a ti ni a mí. Otro silencio. Luego, ¿qué significa eso para el contrato? Significa que tienen 30 días para demostrar corrección de las fallas. Si lo logran, seguimos. Si no, aplicamos la cláusula de terminación. Gerardo no respondió de inmediato. Cuando habló, el tono había cambiado. Ya no era tenso, era algo más frío. Voy a hablar con mi mamá. Eso es tu decisión, dije, y terminé la llamada con educación. Mi tía Remedios llamó esa misma tarde. Empezó con rodeos, luego fue directa. Que si era... ¿Verdad que yo tenía algo que ver con los problemas que estaba teniendo Gerardo en el trabajo? Que si eso era la manera en que yo respondía a la familia. Que si acaso guardaba rencor por comentarios que ella hacía sin mala intención. Le expliqué, con la misma claridad con que se lo había explicado a Gerardo, que había un proceso contractual en curso, que yo no podía ni iba a modificar por razones personales, y que si Distribuidora Norte cumplía con los estándares del contrato en el periodo establecido, el contrato continuaría sin ningún problema. Le dije también, y esto sí lo elegí conscientemente, que llevaba 11 años construyendo algo que ella conocía como cositas independientes, y que ese algo tenía reglas de operación que existían precisamente para que funcionara con integridad, no con favores. Mi tía dijo, «No sabía que eras tan importante». «No soy importante», respondí. «Soy seria». Distribuidora Norte no cumplió los estándares en el periodo de 30 días. Las mejoras. En temperatura fueron parciales. La documentación siguió siendo inconsistente, y el reporte final de Isabela fue claro. Las condiciones para renovación no se habían cumplido. Envié la notificación de terminación de contrato el día que correspondía, con los 15 días de anticipación estipulados, firmada por mí con copia a los abogados de ambas partes.
Gerardo no fue despedido por Distribuidora Norte, como consecuencia directa del contrato cancelado, al menos no de inmediato. Pero la pérdida del contrato representaba una porción relevante del volumen de esa empresa, y las consecuencias internas de esa pérdida recayeron, según me enteré después por vías indirectas, principalmente en el área que él gestionaba. Su posición se volvió incómoda. 3 meses después estaba buscando trabajo. Mi abuela cumplió 83 años el siguiente diciembre. Fui. Me senté en el mismo lugar bajo el árbol de aguacate. Mi tía Remedios no habló de trabajos de verdad ese día. Gerardo no fue a la reunión. Mi madre me miró a los ojos por primera vez en meses de una manera diferente a las anteriores, con algo que no era exactamente orgullo, pero que se le parecía, mezclado con algo que parecía culpa. Mi abuela me tomó la mano después del pastel y me preguntó cómo me iba. Le dije que bien. Me preguntó si era feliz. Le dije que sí. Me creyó, que era lo correcto, porque era verdad. Mi tía me buscó antes de irme. Se paró frente a mí en la cocina y dijo, en voz baja para que nadie escuchara, «Debí haber preguntado más sobre lo que hacías». No le dije que no importaba. Sí importaba, y decir lo contrario habría sido deshonesto. Le dije que todavía había tiempo para preguntar, si quería. No respondió a eso. Nos despedimos con un beso en la mejilla que fue cortés y fue real, y no fue más que eso, que era lo apropiado para donde estábamos. En febrero del año siguiente inauguré un espacio de trabajo compartido para emprendedoras en etapa temprana, en un local que renté en la colonia donde crecí, precisamente porque crecí ahí y sabía lo que significaba construir sin tener acceso a los recursos que otros dan por sentados. El espacio tenía mesas largas, buena luz, conexión de internet decente y un programa de asesoría mensual donde yo y otras 2 fundadoras nos reuníamos con las chicas que estaban en los primeros 2 años de sus proyectos. La primera sesión tuve frente a mí a 9 mujeres con ideas distintas y el mismo tipo de energía contenida que yo reconocía porque la había tenido. La energía de alguien que sabe que tiene algo real, pero todavía no tiene el lenguaje para defenderlo ante quienes dudan. Les dije lo que había tardado años en entender con claridad, que construir en silencio no es esconderse, que los resultados no necesitan anunciarse para ser reales, que el momento en que alguien te llama fracasada no es el final de la historia, es, si uno elige verlo así, simplemente un dato sobre lo que esa persona puede ver desde donde está parada. No les conté mi historia en 1900 detalle. No era necesario. Cada una de ellas tenía la suya, con sus propias mesas de domingo y sus propias tías y sus propias versiones del mismo comentario dicho con distintas palabras. Lo que sí les di fue tiempo, atención, y la certeza de que alguien que había pasado por lo mismo estaba sentada frente a ellas tomando en serio cada palabra que decían. Eso era suficiente. Siempre había sido suficiente.